Hola, buenos días a todos, bienvenidos al Rincón del Cinéfilo. Es una de las pocas veces que voy a rodar de día, casi siempre lo hago por la noche. Pero bueno, hoy me levanto hasta mañana y la verdad es que os voy a hablar de una película importantísima en la historia del cine, que para mí significó un antes y un después tanto en la historia de Hollywood como en la historia de los grandes estudios de Hollywood, de las majors de Hollywood y sobre todo que marcó un antes y un después en lo que se refiere a superproducciones épicas. Prácticamente esta fue la última, o prácticamente la última película, junto con la caída del Imperio Romano de Anthony Mann, que puso el punto final a la épica romana y que sobre todo ya dio un carpetazo a las superproducciones y a todos los costes tan inmensos que Hollywood estaba dando en su historia en ese momento. Os voy a hablar de la obra magna, de la obra catedralicia de Joseph Mankiewicz de 1963, Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, por Rex Harrison y también por el incombustible Richard Burton, en el que Elizabeth Taylor y Richard Burton tuvieron su primer affair, su primera historia de amor, que prácticamente marcó el rodaje de la película y que también seguramente marcaría posiblemente el éxito crítico y comercial que tuvo esta película, que no llegó, sobre todo no llegó casi a colmar por todas las expectativas de la productora, de la 20th Century Fox, por los desorbitados presupuestos que tuvo este film. Este film, la verdad es que su historia es tan controvertida como su rodaje y como sus resultados tanto artísticos como comerciales. La verdad es que la película pues se empezó a rodar en 1961, 2 años antes, precisamente cuando estaban en boga, cuando estaban en moda, todas las superproducciones y las épicas romanas de Hollywood, como Espartaco, como Ben-Hur, como Quo Vadis, pero que aquí la 20th Century Fox quiso tirar prácticamente la casa por la ventana. Y en ese tira y afloja que tuvieron todas las productoras por crear la mayor superproducción de todas, pues la verdad es que la 20th Century Fox se puede decir que lo consiguió. Si para mí una película como Lo que el viento se llevó es prácticamente la mejor película de la historia del cine, y Ben-Hur es el clásico por antonomasia, Cleopatra se puede decir sin ninguna duda y sin ningún temor a equivocarse que es la mayor superproducción de la historia del cine, pero la mayor sin ningún género de dudas. Ya os digo, realizada en 1963, llegó a tener en un principio un presupuesto de 15 millones de dólares, lo que había costado Ben-Hur en 1959, 4 años antes, pero que aquí el presupuesto, debido a las complicaciones del rodaje, se disparó hasta los 44 millones de dólares. Os estoy hablando de una película de 1963, es decir, de una película de hace más de 50 años, aproximadamente, pues bueno, lo puedo decir, 55 años. Evidentemente 44 millones de dólares de la época, pues hoy, si tuviera que rodarse esta película, pues costaría 10 veces más, en torno entre los 400 y 500 millones de dólares. Debido al gran despliegue tanto técnico y artístico en el que yo creo que Hollywood ya no solo tiró la casa por la ventana, sino es que empleó el mayor presupuesto que ha dado la historia del cine en lo que se refiere a superproducciones, evidentemente con el cambio en la inflación de los precios, la moneda y todo esto, evidentemente esos 44 millones de dólares se quedan hoy muy cortitos respecto pues a los 200 o 300 millones de dólares que hoy están teniendo las superproducciones en Hollywood. Pero si esta película tuviera que filmarse ahora, costaría entre 400 y 500 millones de dólares. Sería prácticamente inabarcable para cualquier productora y para cualquier distribuidora de Hollywood. Tendría que unirse varias de ellas. Pero aquí la 20th Century Fox quiso hacer un alarde de supremacía, de potencia, tanto de marketing como potencia comercial y artística, y la verdad es que creó pues sin duda la mayor superproducción de la historia del cine. Os lo estoy diciendo en serio, la mayor superproducción. Todos los planos, todas las secuencias que tiene esta película son de tal complejidad artística que muchas de ellas, muchas secuencias, se tardaron en rodar prácticamente un año. Por ejemplo, lo que es la entrada de Cleopatra en Roma, prácticamente a la mitad de la película, pasada una hora, 3 cuartos, dentro de las 4 horas largas de esta película, fue una escena tan compleja de filmar que el director tuvo que esperar prácticamente a muchas horas de un día, de los sucesivos días cuando se filmó en concreto, porque quería una iluminación determinada, quería un efecto de la luz sobre los decorados, quería un efecto de la luz sobre el vestuario, sobre los actores, que solo a una hora en concreto podía filmar. Lógicamente, pues todo lo que es la coreografía de todas esas personas, de todos esos extras, de todas esas tribus africanas que entran a la ciudad de Roma acompañando a Cleopatra, fue realmente muy duro de filmar.
ya debido a que se tenían que hacer coreografías muy complejas, con muchísimos extras, con un vestuario muy ampuloso, con unos decorados que eran gigantescos, decorados que solo se hacían en el Hollywood antiguo, unos decorados en el que evidentemente hoy parte de ello se filma por ordenador, se hacen montajes con efectos visuales, pero que entonces prácticamente los efectos visuales se reducían a superposiciones, a transparencias, pero que no se escatimaba prácticamente ningún gasto, ningún dinero a la hora de construir unos decorados gigantescos. Famosas eran las producciones de Samuel Bronston, aquí cerca de Madrid, en el término municipal de Las Matas, donde Samuel Bronston construyó grandísimos decorados para 55 días en Pekín, para la caída del Imperio Romano. Pero se puede decir que Cleopatra es el cenit de todas esas grandiosas superproducciones. La verdad es que el principio de la película, todo lo que fue toda la estancia de Cleopatra en Egipto, tuvo que rodarse primeramente con otro director. Es decir, la 20th Century Fox contrató al director Robert Mamoulian, que era un director especializado en westerns, en películas de aventuras, para poder empezar a filmar Cleopatra. Pero la verdad es que con una de las decisiones peores del estudio de la Fox, se fueron a rodar los exteriores de Egipto a Inglaterra, a Londres. Fijaos, el tiempo climático de Londres y el de Egipto, vamos, iguales, prácticamente iguales, vamos. Y claro, pues evidentemente, pues los decorados que se construyeron, pues fueron prácticamente deshechos por la lluvia, por los tornados, las tormentas, y por el clima tan húmedo que había en Londres, perdiéndose prácticamente más de $1 millón que ya había invertido a la Fox. Debido a los resultados desastrosos que Ruben Mamoulian estaba teniendo, los directivos de la Fox decidieron suspenderle, decidieron eliminar todo el rodaje, todo lo que había filmado Ruben Mamoulian, y se lo dieron a un dramaturgo excelente, prácticamente se puede decir un grandioso intelectual, o uno de los pocos intelectuales que había entonces en Hollywood, llamado Joseph Mankiewicz. Joseph Mankiewicz se puede decir que era un gran dramaturgo y que era más un director de actores que un director de secuencias de acción y de superproducciones. Su título más emblemático es Eva al desnudo, con Marilyn Monroe, con Bette Davis, con Anne Baxter, con George Sanders en los papeles principales. Pero evidentemente la historia que tenía Eva al desnudo era una historia de personajes, eran todo lo que ocurría a una serie de actores en la representación teatral. Otra película también muy característica de él es La huella, protagonizada por Sir Laurence Olivier y por Michael Caine. También una película muy de personajes, muy de diálogos, que en absoluto tenían que ver con las superproducciones que se llevaban como Espartaco, Ben-Hur o La caída del Imperio Romano. Entonces, Joseph Mankiewicz le dio mucha más preponderancia a los personajes y a los diálogos, a las situaciones, a las conversaciones, todo ello filmado con grandísimos planos secuencia, que a las secuencias de acción en sí mismas. La película se estrenó prácticamente con un metraje de 180 minutos, no de 4 horas, no de 240 minutos. Pero la verdad es que Joseph Mankiewicz tuvo que recortar muchísimo metraje porque prácticamente filmó para 7 u 8 horas de película. En un primer momento, antes del estreno de esta película, se pensó en estrenar 2 películas debido a la cantidad de metraje que se había rodado, en el que una fuera Cleopatra y Marco Antonio y otra fuera Cleopatra y Julio César, es decir, los 2 grandes amores que tuvo Cleopatra en la película. Pero la Fox tuvo que desechar la idea debido a la cantidad de costes que suponía montar 2 películas distintas, promocionar 2 películas distintas, después del grandísimo presupuesto que la película ya había tenido por sí misma. Pero cuando contrataron a Joseph Mankiewicz, las condiciones de rodaje, todo lo que fue el rodaje, lo trasladaron a Estados Unidos, a zonas desérticas, para que allí pudieran evidentemente filmarse pues todos los exteriores. La verdad es que la construcción de los decorados de esta película es tan sumamente grandiosa que Joseph Mankiewicz tuvo que tirar de hasta 2, 3 y hasta 5 unidades de rodaje distintas que rodaban prácticamente a la vez. Joseph Mankiewicz se inmiscuyó tanto en el proyecto de Cleopatra que la verdad es que llegó un momento que el rodaje se le fue de las manos, porque era tal la ambición del proyecto que prácticamente tuvo que drogarse, por así decirlo, es decir, tomar una serie de pastillas y todo esto para poder escribir el guión por las noches y rodar por las mañanas. Joseph Mankiewicz, después del rodaje de Cleopatra, terminó completamente exhausto y dijo que jamás volvería a rodar superproducciones.
Evidentemente la historia le ha dado la razón, es decir, después de Cleopatra, pues Joseph Mankiewicz lo que hizo después fueron películas pequeñas como La Huella, la película que os he dicho anteriormente, de Laurence Olivier y de Michael Caine, realizada en 1972, 9 años después que Cleopatra. También otro de los puntos por los que estuvo muy controvertido tanto el rodaje de Cleopatra fue por la historia de amor que protagonizaron Laurence Olivier, madre, ya no sé lo que digo, fue Elizabeth Taylor y Richard Burton. Elizabeth Taylor y Richard Burton, pues se puede decir que ha sido una de las parejas más controvertidas de la historia del Hollywood clásico. Se conocieron precisamente en el rodaje de Cleopatra, ella interpretando a Cleopatra, él a Marco Antonio, uno de los generales de Julio César, y la verdad es que tuvieron una relación de amor pues totalmente llena de altibajos. Se casaron, se divorciaron varias veces. Durante el rodaje la gente se preocupaba más por la prensa rosa, por ver qué estaban haciendo Richard Burton y Elizabeth Taylor, cuál era su historia de amor, y que prácticamente la trasladaron a la película. Las últimas secuencias, o los últimos planos de la película en el que ya evidentemente ya estaban muy enamorados, ya estaban siendo prácticamente pareja, pues evidentemente pues refleja esa química tan extraordinaria en la pantalla de vida porque ellos ya estaban enamorados. O sea, era una relación, viendo la película se ve una relación de amor completa entre ellos. Aunque evidentemente en la película lo que se refleja es un triángulo amoroso, ya que tenemos al tercero en discordia, que es Rex Harrison interpretando a Julio César, ese emperador que, mejor dicho, ese César que quiso llegar a ser emperador de Roma, y con todas las controversias que generó el Imperio Romano al querer casarse y tener un descendiente con Cleopatra, es decir, con Egipto, que entonces ya se había convertido prácticamente en una colonia del Imperio Romano. Cleopatra, si os digo un poquito así, en breves, unas pinceladas un poco de historia, este personaje, pues Cleopatra no fue único, es decir, el personaje que interpreta Elizabeth Taylor es Cleopatra VII, o no sé si es Cleopatra VII o Cleopatra VIII, de la dinastía tolemaica, es decir, Cleopatra es descendiente directa de uno de los generales de Alejandro Magno, el general Ptolomeo, de ahí que la dinastía se llamara tolemaica, que es cuando Alejandro Magno conquistó también Egipto como un terreno por así decirlo, a su imperio. Alejandro Magno fue encumbrado como faraón en Roma y dejó a su muerte pues a uno de los generales al mando, uno como faraón también, a uno de los generales que tenía al mando como faraón de Roma, que fue por el general Ptolomeo. De ahí que la dinastía se llama tolemaica. Pues Cleopatra VII, u octava, perdonadme la desactitud, por así decirlo, llamarla, de histórica, era descendiente directa del general Ptolomeo. La verdad es que la película, si tuviéramos que analizarla en todas sus vertientes, en todos sus puntos, me llevaría prácticamente un vídeo de 10 horas, pero claro, no quiero hacer un vídeo tan largo, en el que todos los elementos que tiene la película pues se conjugan de una manera brillante. Es decir, Joseph Mankiewicz contó con el mejor equipo técnico y artístico que la historia de Hollywood ha tenido, con un compositor que no era de los mejores en su momento, Alex North, no estaba a la altura, por ejemplo, de Miklos Rozsa o de Max Steiner, pero que sin duda filmó, mejor dicho, compuso su mejor creación. La banda sonora de Alex North para Cleopatra es una obra maestra de la composición musical y que acompaña perfectamente todas las secuencias de la película. La verdad es que una sabiduría digamos, argumental y técnica que tenía Joseph Mankiewicz y que tuvo Joseph Mankiewicz en esta película, pues no se ve de igual manera si no es acompañado de la magnífica banda sonora de Alex North. El tema que tiene Cleopatra, sobre todo cuando entra en Roma, con aquella esfinge tan majestuosa rodeado de miles de extras, es un tema que de por sí ya ha pasado a la historia del cine como uno de los más grandes temas musicales de todos los tiempos. La verdad es que esta secuencia, como os he dicho, se rodó pues prácticamente en un año y es una de las más complejas de la historia del cine. Otro de los puntos a tener en cuenta es el altísimo nivel dramático y de interpretación que tiene esta película. Yo diría que de todos los peplums, de todas las películas, superproducciones épicas romanas que se rodaron, Cleopatra, debido al fuerte del director, que era el guión, que él mismo escribió, se puede decir que Cleopatra es o tiene las mejores interpretaciones de una superproducción épica romana que se han dado. Rex Harrison está extraordinario como el emperador, como el César, como Julio César, que se pueda ver en una pantalla. Rex Harrison es un actor inglés, un actor forjado en las tablas y en los teatros de Inglaterra, y sinceramente su interpretación es realmente
extraordinaria, o sea, no cabe otro calificativo. Es decir, la manera que tienen de dirigir a las tropas romanas, la manera en que tiene de llevar el traje clásico romano, con su capa, sus ademanes, incluso los ataques de epilepsia que tenía Julio César, históricamente era epiléptico Julio César, pues están rodados con una verosimilitud tan cercana a la obra de arte interpretativa, que es que Rex Harrison para mí se hubiera merecido el Oscar a la mejor interpretación masculina en esta película. Luego tenemos también a Elizabeth Taylor, que hace una grandísima interpretación. Seguramente uno de sus mejores trabajos, no estuvo nominada al Oscar, pero que a ella personalmente no le gustó el resultado de la película, porque dijo, al finalizar una de las proyecciones a la que fue, que en el montaje se habían eliminado las mejores secuencias que a su manera de ser, que a su manera de ver, ella había considerado que le habían salido mejores. Fue tal la decepción que tuvo Elizabeth Taylor de esta película, cuando la vio por primera vez, porque habían eliminado en la sala de montaje sus mejores secuencias, que en los estrenos sucesivos, en la costa oeste, en la costa este que tuvieron de la película, ya no apareció. Solo fueron Richard Burton y Rex Harrison al estreno como las estrellas de esta película. Y luego tenemos al tercero en discordia, que fue Richard Burton. Richard Burton seguramente hace uno de sus papeles cumbre en este film, ya no solo por haber conocido a Elizabeth Taylor y haber tenido esas secuencias tan, por así decirlo, tan realistas de las secuencias de amor que tiene con Elizabeth Taylor, sino que la verdad es que su personaje es férreo, es duro, es frío, calculador, hasta que evidentemente conoce a Cleopatra, conoce al personaje de Elizabeth Taylor y cambia totalmente su personalidad. Pasa a ser, debido a estar enamorado de la belleza de Cleopatra, pasa a ser prácticamente como un personaje subordinado a su concepción, subordinado a sus intereses, a sus deseos, ya que Elizabeth Taylor, Cleopatra, pues evidentemente tenía muchos intereses creados para que Roma pudiera respetar a Egipto, pues como colonia, como terreno, como país, respetar a su cultura, sus tradiciones, ya que el Imperio Romano estaba en continua expansión y evidentemente pues ella tenía mucho más que perder, por así decirlo, pues que ganar si evidentemente no trabajaba un poquito pues el protocolo, las relaciones políticas entre ellos. Para mí, yo creo que Cleopatra, pues tanto históricamente como en la película, pues tuvo que enamorarse de una manera forzada con Julio César para mantenerle, por así decirlo, contento, y que Roma pues no arrasara todo lo que había sido el Imperio Romano. Aún así, tuvieron en un ataque a Egipto, un ataque a Alejandría, las tropas romanas quemaron la gran biblioteca de Alejandría, históricamente es así también, pues quemando muchísimos archivos, quemando muchísimos papiros, quemando muchísimos escritos en el que se acumulaba el saber de todas las grandes dinastías de Egipto. Seguramente, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero pudiera ser que incluso los secretos de la construcción de las grandes pirámides de Giza estuvieran en la biblioteca de Alejandría, que se pudiera haber transmitido ese conocimiento, ese saber, pero que evidentemente por culpa del Imperio Romano nunca lo llegaremos a saber. Pero bueno, la verdad es que, siguiendo hablando un poquito, retomando un poco el hilo de la película argumentalmente es muy compleja. Ya no solo las interpretaciones rozan un gran nivel, sino que toda la progresión dramática de los personajes es realmente excelente. Es decir, la interpretación de Elizabeth Taylor, de Richard Burton, de Rex Harrison, va cogiendo y tomando muchísimos matices diferentes durante las 4 horas de proyección. El personaje de Julio César, de Rex Harrison, pues históricamente fue asesinado por Bruto, en el Senado romano. Fue una especulación, un complot que realizaron muchos senadores debido pues a todas las relaciones amorosas que había tenido con Cleopatra, el seguimiento del Imperio Romano, y fue asesinado por Bruto. Evidentemente ella se vio en ese sentido, cuando estaba en Roma, obligada a huir de allí y luego pues evidentemente tener la relación amorosa con Marco Antonio, con uno de los generales de Julio César, para intentar cambiar el curso de la historia. Ya os digo que la progresión dramática es totalmente ejemplar en todos los personajes, pero el personaje que evidentemente más evoluciona es el de Cleopatra. Cleopatra al principio pues se muestra como un personaje frío, calculador, al principio con el personaje de Julio César, con Rex Harrison, pero poco a poco los sentimientos de mujer van aflorando en ella. Tiene ese hijo, Cesarión, históricamente se le ha conocido así, que posteriormente, debido a la muerte de Julio César, también fue asesinado, pero que a la raíz del nacimiento de Cesarión
pues Cleopatra va tomando otro cariz totalmente distinto con Julio César. Le va viendo como una persona, al principio como el gran César, el gran emperador de toda Roma, del grandísimo imperio romano, tanto el imperio de Oriente como el de Occidente, pero poco a poco va descubriendo que esa persona va teniendo sus debilidades, sus miedos, sus enfermedades, incluso esos ataques de epilepsia que tenía, que él no quería que le vieran con esa enfermedad, pero que poco a poco va apiadándose del personaje y van evolucionando los dos personajes en paralelo, llegando a enamorarse, llegando incluso a proyectar un estado común entre Roma y Egipto, cosa que no fue bien visto por muchos de los generales y cónsules romanos que tenían el Imperio Romano en ese momento. Y en el momento cumbre en el que se ha asesinado Julio César, pues entra ya, por así decirlo, en protagonismo el personaje de Marco Antonio. El personaje de Marco Antonio tiene un desarrollo paralelo al de César, por así decirlo, en evolución dramática. Al principio se muestra también muy frío, muy reacio, porque había sido la mujer que había enamorado a esa persona que él tenía como César, como Dios dentro del Imperio Romano, pero que evidentemente descubre todos los encantos que tenía Cleopatra. Todo aquello que le había gustado a Julio César también termina gustándole a Marco Antonio y termina completamente enamorado de ella, incluso dando de lado todo aquello por lo que había jurado, dando de lado casi el Imperio Romano, sus compañeros, a sus generales, a su ejército, y entregándose en cuerpo y alma a Cleopatra. La verdad es que todo lo que es el desarrollo dramático de los personajes es realmente impresionante en toda la película. Era el fuerte de Joseph Mankiewicz, porque como os he comentado antes, él era un dramaturgo. El punto fuerte era el desarrollo de personajes, no las secuencias de acción. Aunque también la película tiene secuencias de acción que realmente están muy bien conseguidas, muy bien planificadas. La fotografía de la película os puedo decir que es inconmensurable. O sea, yo creo que aquí el trabajo de fotografía, de planificación, de movimientos dentro de los encuadres, de los planos secuencia, está realizado con tal maestría que creo que debería de aprenderse esto en las escuelas de cine. Cómo filmar ya no solo una superproducción, pero cómo filmar las estancias, los decorados, para que cobren protagonismo por sí solos, las aperturas de puertas, los personajes moviéndose de un lado a otro, los diálogos, todos ellos afilados, directos. No se puede decir que no sobra un diálogo, no sobra una expresión, una mirada, un personaje. Todos ellos tienen su momento cumbre. También la película tiene grandes actores secundarios, como por ejemplo Andrew Keir, Roddy McDowall, Robert Stephens, todos ellos secundarios ingleses del teatro inglés que bordan sus papeles de secundarios en todo momento. Es decir, los personajes, el trío protagonista, para mí, por lo menos para la concepción que yo tengo del cine, tiene que rodearse de un elenco de secundarios que arropen a los protagonistas y también enriquezcan tanto sus interpretaciones como su guión. Pues en esta película no es una excepción. Los personajes secundarios también tienen, evidentemente, al ser secundarios, una progresión dramática más limitada, pero también tienen un papel importantísimo, sobre todo Roddy McDowall, que termina prácticamente desechando al final de la película a Marco Antonio, y que se erige como nuevo cónsul de Roma y como nuevo emperador. El emperador que sustituyó prácticamente a Julio César fue el emperador Octavio, pero Octavio fue uno de los cónsules de Roma, pero que sustituyó a Julio César debido pues, a todos los intríngulis que tenía con Cleopatra, ya que no estaba bien visto por parte del Senado romano, y así se expresa en la película, pues que Julio César tuviera tantísimos, así decirlo, líos amorosos y mezclas pues con Cleopatra, ya que ellos eran muy puristas, muy conservadores, y no querían que evidentemente pues mezclaran toda lo que es la dinastía del Imperio Romano con por así decirlo, con los faraones de Roma, con la faraona de Roma, que era en ese momento Cleopatra. La verdad es que todo ello denota seguramente una gran ignorancia, si históricamente fue así, debido a que, oye, ella descendía también de uno de los grandes generales de Alejandro Magno, es decir, otro gran personaje dentro de la historia, otro gran estratega, por así decirlo. Pero bueno, la historia se desarrolló así es como se plasma en la película, con una grandísima historia de amor de por medio, dos historias de amor, pero que realmente la que todavía cuaja más es la que tuvieron pues Marco Antonio y Cleopatra, interpretados por por Richard Barton y por Elizabeth Taylor. Otro de los puntos fuertes que tiene la película, sin duda alguna, como os he dicho, además de la banda sonora, de la fotografía, del sonido, de la planificación, de los diálogos, es que la película, debido a sus 240 minutos de metraje, la verdad es que no se hace larga. O sea, tiene
se puede decir que su longitud, su metraje no cansa, sino que te descansa, ya que los diálogos, todos ellos son tan sumamente acertados, tan afialados, tan directos de todos los personajes, que es como si estuvieses contemplando muchas veces una gran secuencia de una gran obra de teatro. Es decir, ves unos personajes que se van moviendo por el decorado, como si fuera un escenario, pero que todos ellos tienen unas líneas de diálogo tan interconectadas con los demás personajes que sinceramente es muy fácil a los espectadores, pues por así decirlo, identificarse con los protagonistas. A Cleopatra la llegas a ver como esa gran diosa que en realidad fue, pero también es un personaje que a lo largo de toda la película vas viendo que es un personaje que tiene muchísimos matices en su personalidad debido a las sensibilidades que el personaje aporta, a esa sensibilidad que tenía la propia Elizabeth Taylor. Por ejemplo, Elizabeth Taylor, nos lo he dicho, pero durante el rodaje tuvieron que interrumpirlo durante un tiempo porque debido a su delicada salud tuvieron que realizarle una traqueotomía. Una de las veces, pues la verdad es que se le empezaron a hinchar el cuello, tuvo muchos problemas para respirar y tuvieron que realizarle una traqueotomía de urgencia. La verdad es que estuvo muy enferma, estuvo ingresada y hospitalizada durante bastante tiempo, lo que retrasó el rodaje, y esa sensibilidad que ella acogió durante su estancia en el hospital y todo ello lo refleja prácticamente en el último tercio de la película. Su personaje es muy contenido, llora con facilidad, tiene una gran sensibilidad, y todo ello contrastado con la dureza, con la rigidez, con la robustez del personaje de Richard Burton. La verdad es que ellos dos se complementan de manera magnífica. Y luego evidentemente la secuencia final, también histórica, que es cuando Cleopatra se suicida con la mordedura de una serpiente. La historia dice que esa serpiente la mordió en un pecho, pero debido evidentemente a la censura de la época no podían eso mostrarlo, pero sí que se muestra pues cómo la serpiente, el áspid, la clase de serpiente que mordió a Cleopatra, pues ella pues prácticamente se suicida cuando sabe que Richard Burton, es decir, que Marco Antonio, ha fallecido a manos de las legiones de Octavio Augusto, es decir, el que le quería sustituir y el que quería proclamarse como nuevo César en el Imperio Romano, como nuevo emperador de Roma. La verdad es que la película, yo os digo que no tiene desperdicio. Si queréis ver una superproducción, ya no de las que se hacían antes, sino una superproducción inigualable, esto sí que se puede decir que es una superproducción, con todas las de la ley, donde hay secuencias de acción, secuencias de batallas, con miles de extras, es decir, desde los primeros planos de la película ves la acumulación de extras de miles de todos ellos, lo que es la entrada majestuosa de Cleopatra en Roma frente al César, cómo es aclamada por el pueblo romano, que en ese momento en el que se está filmando, no decían Cleopatra, decían Liz, es decir, el diminutivo de Elizabeth Taylor. Y si os dais cuenta y lo oís un poquito con atención, gritan Liz, 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 porque eran muchos extras ahí contratados pues para la película. Pero era la época en la que los extras estaban, por así decirlo, no generados por ordenador. O sea, eran extras de carne y hueso, con vestuario real, con decorados reales, y evidentemente todo filmado con grúas, con miles de extras. Todos los hombres africanos que arrastran la gigantesca esfinge de Cleopatra. Eso es un momento cumbre en la historia del cine que jamás se podrá volver a repetir. Hombre, si Hollywood quiere gastarse unos 450 millones de dólares, pues es posible que lo pudieran hacer. Pero hoy en día, pues Hollywood se conforma pues con hacer, pues ¿qué os diría yo? Pues mapaches electrónicos o algo así parecido. Esto eran superproducciones. Esto es una gigantesca superproducción que se puede disfrutar y que verla en color deluxe y en el formato de Todao, que era parecido al Cinemascope en la época, debería ser un espectáculo realmente impresionante verlo, con esa banda sonora portentosa que acompaña la presentación de Cleopatra, la esfinge que saca, el grandísimo barco donde tiene lugar una de las más fastuosas secuencias de la historia del cine, que es esa cena que le da a Cleopatra en honor a Marco Antonio para darle la bienvenida, para intentar traerle a su terreno, con todas esas coreografías de africanos, de tribus bailando, todo ello los decorados de la Roma de Alejandría, el faro de Alejandría. Es una superproducción única, es una película irrepetible. Es decir, si yo tuviera que elegir tres películas que son irrepetibles en la historia del cine, serían Lo que el viento se llevó, Ben-Hur del 59 y Cleopatra. Cleopatra es, para mí, la mayor superproducción y una de las más grandes películas que ha hecho Hollywood, una de las mejores. Todo está hilvanado de una manera artística, porque Joseph Mankiewicz era un artista, era un dramaturgo, un profundo intelectual de la época,
que supo dar o aportar a las superproducciones un carácter intelectual, un carácter de calidad, un carácter de dramaturgo, donde la progresión de personajes es lo más importante, no los efectos especiales. La progresión de personajes, con unos diálogos afilados, con unos diálogos directos, con dobles sentidos, con una espectacularidad nunca vista en la historia del cine, con un diseño de producción fastuoso, impresionante en todo plano, en el que prácticamente plano por plano, secuencia por secuencia, es una obra de arte visual en todo momento. Cleopatra son 5 estrellas, es un 10. Es una obra maestra de su género y una obra maestra por extensión de la historia del cine. Algo inigualable, a día de hoy inigualable. Para mí, la mayor superproducción que ha hecho Hollywood en su historia. Espero que le echéis un vistazo, que me dejéis comentarios aquí en la caja, que os suscribáis al canal para más críticas de cine clásico, de cine contemporáneo, de cine moderno y de todos los tiempos. Un saludo y os dejo con Elizabeth Taylor. Hasta mañana.